Capítulo 10. Las falsas creencias. El mundo está lleno de falsas creencias. A veces son inicuas, pero otras veces no son más que puertas abiertas al diablo. Hablemos en primer lugar de la nueva era y de la reencarnación. La nueva era es un movimiento sincretista que ha triunfado en Estados Unidos y se ha difundido con gran fuerza en el resto del mundo. Creen en la reencarnación, pero este movimiento Buda, Sai Baba y Jesucristo están en el mismo nivel. Cada una de estas personalidades es elogiada. Como base doctrinal, la nueva era está basada en las religiones, teorías y filosofías orientales. Está tomando una gran fuerza en todo el mundo de un modo peligroso a mi modo de ver. ¿Cómo defendernos? La cura contra todos los errores doctrinales es en primer lugar la instrucción religiosa. Y aprovecho para aconsejarles que lean antes que nada la Biblia como libro fundamental y luego el Catecismo de la Iglesia Católica. También es útil Cruzando el umbral de la esperanza, de Juan Pablo II. Una verdadera catequesis hecha de forma moderna, porque es así como la respuesta a una entrevista. A las preguntas provocadoras del periodista Vittorio Messori, el Papa da respuestas tan profundas que en una primera lectura no lo parecían tanto, pero que al releerlas muestran toda su profundidad, y combate también estas falsas doctrinas. La reencarnación es creer que después de la muerte, el alma se reencarna en otro cuerpo más o menos noble que el que ha dejado dependiendo del modo como se ha vivido. Es una creencia compartida por todas las religiones orientales y se está divulgando también en Occidente por el interés que hoy nuestros pueblos, tan escasos de fe e ignorantes del catecismo, muestran por los cultos orientales. La reencarnación está en contra de toda la enseñanza bíblica y es absolutamente incompatible con el juicio de Dios y la resurrección. En realidad, la reencarnación es solo una invención humana, quizás sugerida por el deseo o la intuición de que el alma es inmortal. Pero por revelación divina, nosotros sabemos con certeza que las almas, después de la muerte, van al paraíso o al infierno o al purgatorio, según sus obras. Jesús dice: llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz del Hijo del Hombre, y saldrán los que hicieron el bien, resucitarán para la vida, y los que hicieron el mal, resucitarán para la condenación. Juan 5, 28 al 29. Sabemos que la resurrección de Cristo ha merecido la resurrección de la carne, es decir, de nuestros cuerpos, que ocurrirá en el fin del mundo. Por eso hay una absoluta incompatibilidad entre la reencarnación y la doctrina cristiana. O se cree en la resurrección o se cree en la reencarnación. Se equivoca quien crea que puede ser cristiano y creer en la reencarnación. Hablemos de Sai Baba. Ya ha muerto, pero hay muchos que aún lo adoran y creen en él. Yo siempre les aconsejo a las personas que eviten a Sai Baba y su mundo, pues la mayoría de las veces quien se acerca a él requiere curas médicas, oraciones de liberación y en los casos más graves exorcismos. Hablaba bien de todos, en especial de Jesús, pero el Dios era él. Ayudaba con donaciones conspicuas a los hospitales de los pueblos indios. Aparentemente hacía el bien porque el diablo es muy astuto. Se esconde tras una apariencia de bien, pero se considera Dios y los demás son sus profetas. Muchas personas de Occidente, en especial mujeres, han caído en su red. Sai Baba creaba
en quienes lo visitaban, hoy en quienes visitan a sus seguidores, una especie de cadena espiritual negativa, una atadura, una dependencia, como lo hacen los magos y adivinos. Me ha llevado muchos años liberar en el nombre poderoso de Jesús a una señora, madre de 4 niños, que fue varias veces a visitar al aparente santo de la India. Muchas veces le besó los pies. Satanás quiere ser adorado, y tragó el polvo que usaba como ofrenda. Bien, durante muchos años esta señora vomitó sangre para liberarse de eso, pero no siempre es así. En ocasiones, puede bastar una sola sesión de exorcismo para liberar a una persona. Todo depende de la fuerza con la que el demonio haya entrado en ella, de las perturbaciones que ésta sufra y de su colaboración. Ciertamente, no es automático el peligro de que un encuentro con Sai Baba y sus seguidores termine provocando una visita obligada al exorcista. Pero la mayoría de las veces la persona necesita de oraciones de liberación. Lo digo una vez más. Frecuentar chamanes, magos y adivinos puede dar a veces una sensación de alivio porque el demonio es astuto, pero es importante que la gente sepa que ha abierto una puerta al príncipe del mal. Otra forma de ocultismo que se está propagando ampliamente es el espiritismo, es decir, la invocación de los muertos para obtener respuestas. Esto se hace por curiosidad, por el interés de saber qué hacer en una situación determinada, por afecto para evocar las almas de los seres queridos. Hoy día se practica el espiritismo de muchos modos. Por ejemplo, según los cálculos estadísticos, en Italia el 36% de los jóvenes de escuela superior ha participado alguna vez en el juego de la Ouija. Se practica espiritismo con grabadoras y con la escritura automática. Hay escuelas de espiritismo, como el Movimiento de la Esperanza, que se jacta de la participación de reconocidos sacerdotes. Sin embargo, la Biblia es clara. Quien hace magia e invoca a los muertos es una abominación para Dios. Otra forma de ocultismo, como ya he dicho, es el satanismo. Satanás es exaltado como el príncipe rebelde, rebelde a Dios. Tiene su culto, sus sacerdotes, sus consagrados. Quien se entrega al satanismo espera obtener conocimiento del futuro o de hechos ocultos, poderes para hacer el bien o el mal a los otros, tener éxito, riquezas y placeres. Las sectas satánicas abren un amplio espacio al sexo, las drogas, todo tipo de desórdenes, sin el más mínimo control, por lo cual puede suceder que se llegue incluso a sacrificios humanos. Las sectas merecen una reflexión seria, pues se trata de un mundo numeroso e insidioso. La atracción de las sectas parece irresistible para muchos. Piénsese, por ejemplo, que solo en Latinoamérica cada día entre 7 u 8 mil católicos abandonan la iglesia para entrar en una secta. Los testigos de Jehová, los adventistas, la Iglesia de Dios Universal, la Iglesia de la Unificación, los mormones, la cienciología, la nueva era y muchas más. A la secta se suma la satisfacción por las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo, los cultos tibetanos. Esto es comprensible en el caso de quien no tiene religión o no hace en una región que sigue estas religiones, sin conocer la única y verdadera religión revelada, pero es incomprensible en el caso de quien conoce a Jesucristo, único Maestro
y lo abandona para seguir otra fe, y esto es signo de una temible ignorancia religiosa. ¿Por qué buscar en otro lugar respuestas que se pueden encontrar en el cristianismo? Quizá porque para muchos el cristianismo se ha quedado en la catequesis, sigue siendo infantil. No es necesario mendigar las religiones orientales para aprender a cultivar mejor la propia interioridad. Una de las consecuencias de este caos religioso es lo que se conoce como la nueva religiosidad, es decir, la mezcla del cristianismo, del que no se pretende salir, con concesiones que son absolutamente contrarias a él. Así tenemos la gran cantidad de personas que creen en la reencarnación, pero que siguen proclamándose cristianos, porque no se dan cuenta de la total incompatibilidad entre la resurrección y la reencarnación. Hay muchos que se consideran cristianos, pero al mismo tiempo siguen el culto de Sai Baba, siempre él, y de otros gurús de la India. Pero de lo que nadie habla nunca es de cómo ciertos errores, sobre todo la adhesión a diversas formas de ocultismo, pueden abrir la puerta a maleficios y a la posesión diabólica misma. Recuerdo aquí los 3 grandes remedios indispensables: instrucción religiosa, formación exacta y escucha de las personas. Con el testimonio de vida y la apertura al diálogo se puede recuperar mucho. Aunque no es una religión, ni una creencia, ni una secta, quiero hablar brevemente de una práctica muy difundida hoy en Occidente, la fiesta de Halloween. En mi opinión, cometen un error las familias que la festejan. No quiero ser tomado por loco, pero para mí cometen un error. Pienso que la sociedad occidental está perdiendo el sentido de la vida, el uso de la razón, y está cada vez más enferma. Festejar Halloween puede ser también rendir una alabanza al diablo, el cual, si es adorado, aunque sea solo por una noche, piensa que puede reclamar derechos sobre la persona. Entonces, no nos asombremos si el mundo parece ir hacia un cataclismo y si las consultas de psicólogos y psiquiatras están llenas de niños con insomnio, vándalos hiperactivos, de jóvenes obsesionados y depresivos, potenciales suicidas. Entiéndase bien, no pretendo asustar a nadie ni decir que festejar Halloween lleve automáticamente a estas consecuencias, pero sí quiero advertir de lo que no está bien. Los disfraces macabros, las invocaciones aparentemente inocuas que se hacen durante la fiesta de Halloween, no son más que un tributo al príncipe de este mundo, el diablo. Me disgusta mucho que Europa, el mundo entero, se esté alejando de Jesús el Señor. La fiesta de Halloween es una especie de sesión espiritista presentada bajo la forma de juego. Y aquí se esconde la astucia del demonio. Si nos damos cuenta, todo es presentado de forma lúdica. Incluso el pecado ya no es pecado en el mundo de hoy. Todo es camuflado bajo la forma de necesidad, libertad o placer personal. El hombre se ha vuelto el dios de sí mismo, que es precisamente lo que quiere el demonio.